Entonces yo iba a ir a buscar a la niña rica para cuadrar el 3 para 3, pero ella me dijo que si ella veía a esa mujer, se iba a explotar a golpes. Aparte de eso, en esos días yo estaba saliendo con una fresita que tenía en ese tiempo 16 años, con la que sigo teniendo contacto y está igual de rica. Entonces nos metimos en el hotel los 6. Y aparte de que le restregué en la cara mi novia, que era mucho más bonita que ella, a ella se la piché al tercer pana y ella estaba sentada en la cama llorando y el pana chanceándole. Yo estaba en otra parte de la habitación donde se escuchaba la conversación de mi socio en la cadena. Y ese tipo con una intensidad con esa loca preguntándole que si el domingo ella andaba conmigo. Entonces me hizo molestar, me paré y le dije que sí, que andábamos juntos. Y él le preguntó que si estuvimos juntos y ella le dijo que sí. Entonces, imagínense esta situación. Le restregué a mi novia en la cara y esa misma noche se enteró que estuve con su mejor amiga. Lo más curioso es que 4 o 5 años después, cuando ya yo estaba en esa condición, como lo primero que hizo mi esposa cuando yo desperté del coma fue quitarme la clave del teléfono y de Facebook. Y como me agarró fuera de base, se la di. Y como es lógico, esa mujer acabó con mi vida social y económica. Ese teléfono se desapareció y yo perdí esa cuenta de Facebook. Pero como el diablo es puerco, cuando yo compré otro teléfono, no sé cómo todas esas mujeres de mi pasado consiguieron ese número. Y como ya en ese tiempo había empezado a vivir de la brujería, en un principio lo combiné con la prostitución. Un día ella me escribió y quedé loco por lo que había pasado. Entonces le pedí perdón y me perdonó de corazón, no como muchas que dicen que me han perdonado y que ni les hice ni la mitad de lo que le hice a ella y siguen con ese rencor. Retomamos la relación, pero en este caso ella era la oficial. Ella me pidió que la consultara y como yo en ese tiempo tenía la ética de que uno no podía consultar a la gente con quien se estaba acosando, le pedí el favor al padrino de mi padrino. Y como él pensaba que no le íbamos a pagar, nunca la consultó. La que era mi esposa, ella me dejó botado aquí en esta casa, pero todos los domingos
venía para que tuviéramos relaciones. Y como ese día yo sabía que ella venía, aprendí el teléfono. Y en 8 años que estuve yo con esa mujer, nunca me pasó esto. Pero por primera vez no funcioné. Y esa mujer muy modesta me dijo, quién sabe con quién te estará acostando. Continuará. Palabra y testimonio de vida.